Nuevas publicaciones en el Semanario Judicial de la Federación. Revisemos ahora un criterio con carácter de jurisprudencia emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelve una controversia y temática en materia del trabajo, anterior todavía al nuevo modelo de justicia laboral. Esta jurisprudencia tiene el número de identificación 2025-339. Dejaré el enlace en la descripción para que lo puedan revisar después. ¿Cuál es el problema jurídico a resolver por la segunda sala de nuestra Suprema Corte? Bien, consiste en determinar cuál es el momento procesal para presentar los controles de asistencia de los trabajadores al ser estos objeto de la prueba de inspección ocular. El trabajador en juicio de amparo directo combate el laudo que busca resolver una demanda de indemnización constitucional por despido injustificado, que en términos generales son laudos que absuelven a la parte demandada al pago de días y horas determinados y en un tercer caso absolviendo por no acreditarse la relación laboral. Entendiendo, como lo veremos más adelante, que no obstante que la prueba es ofrecida por el trabajador, la carga de la misma le corresponderá al patrón. Retomando entonces, la segunda sala se pregunta cuál es el momento procesal para presentar dichos controles de asistencia o en su caso manifestar la imposibilidad de exhibirlos. ¿En qué etapa? 1. Al contestar la demanda o ratificando dicho escrito. O 2. Cuando se celebra la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas o en su caso cuando se le dé vista con las pruebas ofertadas por su contraparte. La segunda sala desarrolla su criterio enfocándose en cada uno de estos momentos procesales. Para ello empieza por estudiar la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del año 2019, misma que establece lo que comentábamos, que le corresponde al patrón acreditar su dicho cuando exista controversia en torno a la jornada de trabajo, además de tener la obligación de resguardar y exhibir en juicio los controles de asistencia cuando estos se lleven en el centro de trabajo. Ahora, ya enfocados en la etapa procesal. Por una parte tenemos que, acorde a los artículos 828 y 878, fracción 4 de la Ley Federal del Trabajo referida, en la etapa de demanda y excepciones se establece que el patrón opondrá sus excepciones y defensas debiendo referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en el escrito inicial de demanda o manifestando su desconocimiento cuando estos les sean propios, y con la posibilidad de agregar las explicaciones que estime pertinentes. Veamos la otra etapa. Por lo que respecta a esta etapa probatoria, la sala nos ilustra refiriendo que una vez admitida la prueba de inspección, la Junta señalará día, hora y lugar para su desahogo, en el entendido que si los documentos y objetos obran en poder de alguna de las partes, la Junta apercibirá para que en el caso de no exhibirlos, se tendrán por ciertos presuntivamente los hechos en controversia, siempre que se trate de los documentos a los que se refiere el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo en comento, que refiere los documentos que el patrón ha de conservar y exhibir. Comprendiendo estas diferentes etapas procesales, la segunda sala nos dice: es válido afirmar que cuando el trabajador ofrece la prueba de inspección ocular sobre los controles de asistencia, el patrón cuenta con dos momentos para exhibirlos o manifestar la imposibilidad de hacerlo, dependiendo de la postura procesal que adopten las partes. Prácticamente aquí queda claro el criterio de la segunda sala. Sin embargo, hay una situación importante por lo que se refiere a esto, cuando señala: depende de la postura procesal que adopten las partes. Es decir, en cualquiera de estos dos momentos es viable presentar dichos controles de asistencia, pero la posibilidad de exhibirlos en la etapa probatoria
está supeditado a que el trabajador no hubiese ofertado la prueba en el escrito inicial de demanda, porque de hacerlo así, entonces se tendrán que exhibir, el patrón tendrá que exhibir dichos controles o manifestar su imposibilidad de hacerlo precisamente en la etapa de demanda y excepciones. Tiene sus acotaciones esto de la dependencia a la postura procesal que adopten las partes. Entiendo que está más enfocado al proceder del trabajador. Dice la sala, en un ejemplo ilustrativo, que la prueba la hubiese ofertado conforme a los requisitos que marca la ley desde el escrito inicial de demanda, hablando del trabajador, o bien que sólo la hubiese anunciado en los hechos y perfeccionado u ofertado como corresponde en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas. La segunda sala menciona, entendiendo estos supuestos, no se puede restringir entonces la posibilidad de exhibir los controles de asistencia en la etapa de demanda y excepciones, más aún que el ofrecimiento depende de la prueba de inspección ocular, entendiendo entonces que no se trata o que no se está ofreciendo como prueba documental, por lo que deberá desarrollar el procedimiento legal respectivo para la prueba en específico. Resaltando también que, salvo que se trate de hechos supervenientes, no se podrán exhibir o manifestarse el patrón respecto a los hechos en una etapa posterior a la etapa probatoria, pues de hacerlo así se estaría dejando al trabajador en un estado de indefensión al no permitirle que se constituya la presunción que establece la ley. Así es como concluye la segunda sala el estudio de esta contradicción para proceder a fijar el rubro y texto de la siguiente manera. Prueba de inspección ocular ofrecida por el trabajador sobre los controles de asistencia. El patrón puede exhibirlos o manifestar su imposibilidad de hacerlo cuando contesta la demanda y o ratifica dicho escrito, o bien cuando se celebra la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas y o se le da vista con las ofertadas por su contraparte. Seguimos revisando el semanario judicial. Nos vemos en el siguiente video.